La estrella parecía más cercana en el puesto de escucha Delta 9, situado al borde del cinturón de Kuiper. La estación flotaba en la fría oscuridad donde el sol aparecía como una estrella brillante más. A Olivia Blackwell le gustaba así. El aislamiento le daba tiempo para pensar, trabajar y, lo más importante, escuchar. Era el año 2187. La humanidad había sobrevivido a su problemática adolescencia. Desastres climáticos, intercambios nucleares limitados y guerras por recursos, y emergió con cicatrices pero intacta. Las naciones de la Tierra finalmente se habían unido lo suficiente para establecer puestos de avanzada en todo el sistema solar. Marte albergaba 3 pequeñas ciudades bajo su polvo rojo. El océano de Europa estaba equipado con submarinos de investigación. Venus tenía plataformas de investigación en órbita que estudiaban su atmósfera infernal. Olivia se estiró en su silla y se frotó los ojos cansados. Su turno ya había durado 18 horas, pero no le importaba. A los 32 años, había dedicado su vida a SADI. La búsqueda de inteligencia extraterrestre. La mayoría de la gente pensaba que era una pérdida de tiempo y recursos. Deberíamos arreglar la Tierra antes de perseguir extraterrestres, decían, pero Olivia sabía que no era así. Encontrar pruebas. La vida más allá de la Tierra podría cambiarlo todo. Los paneles bajo su control se extendían kilómetros por la superficie sin aire de un objeto sin nombre del cinturón Kuiper. Escuchaban constantemente buscando patrones en el ruido cósmico que pudieran indicar un origen inteligente. Su consola emitió un pitido. Olivia bajó la vista esperando otro falso positivo. El sistema marcaba señales inusuales constantemente. Normalmente solo radiación cósmica de fondo o transmisiones humanas que rebotaban. Esto era diferente. El patrón se repetía con perfecta precisión cada 7.3 segundos. No era aleatorio y no coincidía con ningún fenómeno natural conocido. La transmisión se originó en el sistema Taoi, a unos 12 años luz de distancia. La computadora verificó el origen de la señal y la consistencia del patrón. Dijo Olivia, intentando mantener la voz firme. Señal verificada. Origen a sistema estable. Consistencia del patrón, 99,97%. Las manos de Olivia temblaban al presionar el botón de contacto de emergencia. Director Mason, soy el analista Senior Blackwell. Lo necesito en mi puesto. Inmediatamente. El director Frank Mason llegó en minutos. Todavía con su pijama debajo de una chaqueta de uniforme que se había levantado apresuradamente. Su cabello gris se alzaba en ángulos extraños. Más vale que esto sea bueno. Blackwell. Olivia señaló su pantalla sin decir palabra. Mason se inclinó, entrecerrando los ojos al ver el patrón. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Es esto? Sí. Señor, primer contacto. Las siguientes 72 horas transcurrieron en un abrir y cerrar de ojos. Científicos de todo el sistema solar participaron en conferencias virtuales de emergencia. El patrón fue analizado desde todos los ángulos posibles. Los equipos trabajaron sin descanso para decodificarlo. Olivia apenas durmió. Sobrevivió con café sintético y barras de proteína mientras ayudaba al equipo de lingüística. Al tercer día, lograron su descubrimiento. No es un saludo, anunció la doctora. Natalie Wright al equipo reunido. Es una llamada de socorro. La sala se quedó en silencio. El primer contacto confirmado de la humanidad con inteligencia extraterrestre no fue una presentación pacífica, sino un grito desesperado de ayuda. En cuestión de horas, la noticia se extendió por la Tierra y sus colonias. El gobierno de la Tierra Unida convocó una sesión de emergencia por una vez. Las facciones políticas fracturadas se unieron con un propósito. El capitán Alan Russell observó los procedimientos desde una galería de observación. Como veterano de la Fuerza Espacial de la Tierra Unida, había comandado naves de exploración a los planetas exteriores, pero nunca esperó ser convocado a esta histórica reunión. Russell tenía 45 años y una piel curtida que denotaba una vida al aire libre. Había crecido en Montana después del colapso, donde las temperaturas invernales caían regularmente a niveles fatales y el verano traía temporadas de incendios forestales que consumían millones de acres. Sus padres le habían enseñado habilidades de supervivencia desde el momento en que aprendió a caminar. Esas habilidades le habían sido útiles durante su carrera militar. Capitán Russell, la voz provenía de detrás de él. Se giró para ver a la almirante Gloria Chen, su oficial al mando. Asintió respetuosamente. El Consejo ha tomado su decisión. Ella dijo, enviaremos un equipo de respuesta a Tahiti.
Russell arqueó una ceja. Respeto. Almirante, eso está a más de 12 años luz de distancia. Nuestras naves más rápidas tardarían décadas en alcanzarlo. El almirante Chen sonrió. Ya no. El proyecto de propulsión cuántica se ha acelerado. El prototipo está listo. Russell intentó ocultar su sorpresa. Se suponía que la propulsión cuántica era teórica, un sistema de propulsión que podría plegar el espacio-tiempo y permitir viajes casi instantáneos a través de vastas distancias. Si funcionara, revolucionaría los viajes espaciales. El USV Harbinger ha sido equipado con la propulsión. El almirante Chen continuó, y usted ha sido seleccionado para comandarla. Yo, Russell. No pudo ocultar su sorpresa. Esta vez, ¿por qué? Porque necesitamos a alguien que sepa cómo sobrevivir en entornos hostiles. Alguien que pueda tomar decisiones difíciles cuando no hay tiempo para llamar a casa para recibir órdenes. El presidente lo solicitó específicamente. 3 días después, Russell se encontraba en la plataforma de observación del astillero orbital observando cómo se daban los toques finales al USV Harbinger. La nave era hermosa, elegante y poderosa, con su distintiva protuberancia del motor cuántico experimental en su popa. Es una excelente nave, señor, dijo el primer oficial Peter Martínez, de pie junto a Russell. Martínez era más joven, con una mirada penetrante que no se perdía nada. Había crecido en los duros desiertos de Nuevo México, transformados por el cambio climático en algo aún más implacable. Esperemos que haga honor a su nombre, respondió Russell. El nombre de la nave no fue accidental. En la antigüedad, un presagio era quien anunciaba la llegada de alguien importante. Esta nave anunciaría la llegada de la humanidad al escenario galáctico. ¿Se han presentado todos los miembros de la tripulación?, preguntó Russell. Sí, señor. El recuento final de la tripulación es de 75 personas, todos especialistas en sus campos, todos con experiencia en entornos extremos. Russell asintió con aprobación. La selección de la tripulación había seguido sus requisitos específicos. Quería personas que hubieran prosperado en los lugares más peligrosos de la Tierra, personas que supieran lo que significaba luchar por la supervivencia. La DRA. Natalie Wright se unió a ellos, con un bloc de datos en mano como xenobióloga de la misión. Era responsable de cualquier vida extraterrestre que pudieran encontrar. Capitán. Primer oficial, los saludó. El software de traducción se ha cargado en las computadoras de la nave. Hemos avanzado en la señal de socorro. Mencionó algo llamado el colectivo del vacío como la amenaza. ¿Algún detalle sobre qué podría ser?, preguntó Russell. Wright negó con la cabeza. Nada definitivo, pero sea lo que sea, asustó a una civilización espacial lo suficiente como para transmitir una súplica desesperada a través de años luz. Russell regresó a la ventana y estudió su nave. En 48 horas se embarcarían en la primera misión interestelar de la humanidad. Viajarían más lejos que cualquier humano antes para responder a una llamada de ayuda de seres que nunca habían conocido. Lo que no sabían, lo que ninguno de ellos podría haber adivinado, era que en términos galácticos, la Tierra estaba clasificada como un mundo mortal. Un planeta cuya gravedad, composición atmosférica, temperaturas extremas, niveles de radiación y una biosfera agresiva serían letales para la mayoría de las especies espaciales. No tenían idea de que ellos mismos eran considerados imposibilidades biológicas, criaturas cuya mera existencia desafiaba la comprensión convencional de lo que la vida podía soportar. Estaban a punto de traer las adaptaciones únicas de la humanidad a una galaxia que nunca se habían encontrado con algo así antes de que el Harbinger se moviera a través de la oscuridad del espacio. Su motor cuántico zumbaba con una energía que desafiaba la física convencional. Dentro de la nave, la tripulación había establecido una rutina durante su viaje de 3 meses. El capitán Alan Russell se encontraba en el puente observando el paso de estrellas. En la pantalla principal, el informe de estado le dijo al primer oficial Martínez: todos los sistemas están en condiciones normales. Capitán, el motor cuántico opera al 98% de eficiencia. Deberíamos llegar a Tahiti en aproximadamente 6 horas. Russell asintió. El motor experimental había superado las expectativas. Lo que debería haber sido un viaje de décadas, se había reducido a poco menos de 3 meses. Aún así, esos meses habían sido tensos. Nadie sabía qué encontrarían al llegar. La DRA. Natalie Wright entró en el puente. Sus ojos brillaban de emoción mientras la xenobióloga de la misión había pasado el viaje preparándose para cada posible escenario de primer contacto.
El capitán terminó su informe final sobre posibles problemas de compatibilidad biológica. Dijo: sin conocer la biología específica de los extraterrestres, solo puedo hacer conjeturas, pero he preparado protocolos de aislamiento para su protección y la nuestra. Buen trabajo, Dr. Russell. Respondió. ¿Algún progreso más en la decodificación del resto del mensaje? Wright negó con la cabeza. La IA de traducción ha extraído los elementos de socorro y las referencias a este colectivo vacío, pero aún falta gran parte del contexto cultural. Necesitaremos comunicación directa para comprender mejor. La IA de la nave habló por los altavoces superiores. Capitán, nos acercamos al sistema Taeti. Se recomienda reducir la velocidad. Para entrar al sistema, Russell se enderezó el uniforme. Reduzcan la velocidad a la mitad. Todos los tripulantes. A las estaciones de llegada. Alerta amarilla. La tripulación se movió con eficiencia práctica durante los 3 meses de viaje. Russell había realizado innumerables simulacros. Todos conocían su trabajo mientras se acercaban al 5º planeta del sistema SETI de Tao. Los sensores se activaron. Capitán, estoy detectando una estructura artificial en órbita alrededor del 5º planeta. La teniente Lisa Chen informó desde la estación de sensores. Es enorme. Los escaneos preliminares sugieren que tiene aproximadamente 15 kilómetros de longitud. La pantalla principal se movió para mostrar una imagen ampliada de lo que solo podría ser una estación espacial extraterrestre. Su arquitectura era diferente a cualquier construcción humana, fluida y orgánica, con curvas y espirales que parecen desafiar la ingeniería estructural, pero partes de él estaban claramente dañadas, escombros flotaban a su alrededor y varias secciones mostraban rupturas en el casco. Russell preguntó si había señales de vida, difíciles de determinar a esta distancia. Sirchen respondió: pero estoy detectando señales de energía y algo de movimiento dentro de la estructura. La DRA. Wright no pudo contener su emoción a pesar de la sombría escena. Capitán, estamos viendo una civilización que debe ser miles de años más avanzada que la nuestra. Las técnicas de construcción por sí solas sugieren una tecnología sobre la que solo hemos teorizado. Russell asintió y claramente están en problemas. Martínez preparó un grupo de abordaje con trajes ambientales completos y suministro de aire de 12 horas. Armas. Postura defensiva. Solo Martínez seleccionó al equipo cuidadosamente. Él mismo, la doctora Wright, ingeniera, Samantha Cole, jefe de seguridad, Eric Rivera, y el oficial médico, Dr. Kevin Washington. Se prepararon en la armería de la nave, revisando cuidadosamente sus trajes ambientales. Recuerdan que Martínez le dijo al equipo: estamos aquí para responder a una llamada de socorro. No sabemos qué causó el daño a su estación, pero aún podría estar presente. Manténganse alerta. El Harbinger se movió cuidadosamente junto a lo que parecía ser un tubo de acoplamiento dañado. Usando los propulsores de maniobra de la nave, lograron una posición estable que permitiría al grupo de abordaje cruzar. Buena suerte, les dijo Russell desde el puente mientras la esclusa de aire se activó. Mantengan una comunicación constante. Martínez abrió camino, alejándose suavemente hacia la estructura alienígena. La gravedad artificial era mínima, lo que les permitía flotar. Avanzando, las luces de sus cascos iluminaban un pasillo que parecía diseñado para seres de tamaño aproximadamente humano. La arquitectura es increíble. Wright susurró, pasando una mano enguantada por una pared que parecía brillar con luces integradas. Estos patrones podrían ser decorativos o una forma de lenguaje escrito. Se adentraron en la estación, pasando por habitaciones con equipo y mobiliario extraños que insinuaban fisiología alienígena. Y de repente, no estaban solos. Una figura apareció al final del pasillo, esbelta y grácil, con 4 brazos y una piel que parecía brillar con una luz interior. Era humanoide en su forma básica, pero claramente no humano. Sus movimientos eran fluidos, casi como un ballet submarino. Cuando vio a los humanos, se quedó paralizado, en evidente shock. «Hola», dijo la doctora Wright, avanzando lentamente con las manos levantadas en un gesto universal de paz. «Recibimos su señal de socorro. Estamos aquí para ayudar». El alienígena retrocedió ligeramente. Aparecieron más alienígenas, todos mostrando signos de lo que los humanos reconocieron como miedo y sorpresa. Uno de ellos sostenía un dispositivo que había apuntado a los humanos. Una luz suave emanó de él, escaneándolos. Los ojos del extraterrestre se abrieron de par en par. Tenía 6 ojos dispuestos en un patrón circular alrededor de su cabeza.
Emitía sonidos, tonos musicales que subían y bajaban en patrones complejos. Wright activó su IA de traducción, programada con los patrones de la señal de socorro. Al principio, tuvo dificultades, pero empezó a formar traducciones rudimentarias. Viniste. La traducción se generó desde donde venimos, la Tierra. Wright respondió, un planeta a unos 12 años luz de aquí. Los extraterrestres intercambiaron su lenguaje musical, aumentando en lo que parecía una alarma. El del escáner se acercó a Martínez. La Tierra llegó. La traducción llegó, pero la Tierra está clasificada como riesgo biológico extremo. No hay posible evolución de la inteligencia. Martínez miró a la derecha. La confusión era evidente incluso a través de la visera de su casco. ¿Qué quieres decir?, preguntó Wright. El extraterrestre emitió más sonidos y la IA de traducción tuvo dificultades para seguir el ritmo. Tierra, clase 12, mundo mortal, gravedad demasiado alta, atmósfera de oxígeno fuerte, niveles de radiación corrosiva incompatibles con la vida, variaciones de temperatura letales. El grupo de abordaje intercambió miradas de sorpresa. Lo que era normal para ellos era aparentemente considerado extraordinariamente severo. Estándares galácticos. El alienígena líder pareció recuperarse de su conmoción. Soy el comandante diplomático Telon de la Confederación Alisari. Ha respondido a nuestra señal de emergencia. Martínez asintió. Sí. Soy el primer oficial Peter Martínez, de la nave Harbinger de la Fuerza Espacial de la Tierra Unida. Detectamos su llamada de socorro y vinimos a ofrecer asistencia. El lenguaje corporal de Theon cambió de una manera que los humanos no pudieron interpretar. Viajó 12 años luz para ayudar a seres desconocidos. Eso es lo que hacemos, respondió Martínez simplemente. Cuando alguien pide ayuda, respondimos. El alienígena hizo un gesto que pareció respetuoso. Entonces estamos profundamente agradecidos, pero debemos advertirle que el peligro que dañó nuestra estación aún existe. El colectivo del vacío regresará. Siempre regresan. El dottore Washington dio un paso al frente. ¿Hay heridos entre su gente? Soy médico. Quizás pueda ayudar. Parecía vacilante. Su biología es muy diferente a la nuestra. Nos preocupa la contaminación. El doctor Wright asintió. Entendemos que usamos estos trajes precisamente para evitar cualquier intercambio biológico, pero tal vez podríamos. Prepararon un área estéril donde nuestro médico pudiera trabajar bajo su supervisión. Mientras hablaban, el ingeniero Cole examinaba los daños visibles en la estación. ¿Qué es exactamente este colectivo vacío?, preguntó. ¿Y qué tipo de armas usaron en su estación? La voz musical de Delian adquirió un tono más oscuro. No son como nosotros ni como ustedes. Consumen sistemas de energía y recursos. No se comunican. Solo toman. Y regresarán pronto para terminar lo que empezaron. Martínez se tocó la cabeza. Capitán del enlace de comunicación. Estás escuchando cada palabra. Russell respondió, pregunta cuántos sobrevivientes necesitamos evacuación. Tenemos casi 300 sobrevivientes. Theon respondió cuando Martínez preguntó, pero la evacuación es compleja. Nuestra biología es frágil comparada con la suya. Su nave sería letal para nosotros sin modificaciones significativas. Martínez miró la estación alienígena y luego los rostros asustados pero esperanzados de los Elisari. Entonces tendremos que hacer esas modificaciones, dijo con firmeza, porque no los dejaremos aquí. Las siguientes 48 horas a bordo de la estación alienígena fueron un frenesí de actividad. El capitán Russell se unió al grupo de abordaje, dejando al teniente Chen al mando del Harbinger. Humanos y Elisari trabajaban codo con codo. Ambas especies hicieron descubrimientos sorprendentes la una sobre la otra. La ingeniera Samantha Cole examinaba los sistemas de energía de la estación cuando se dio cuenta de algo importante. El capitán llamó por el enlace de comunicación. Creo que ya entendí por qué el colectivo del vacío ataca estas estaciones. Russell se dirigió a su ubicación. Cole flotaba cerca de una sección expuesta del sistema interno de la estación. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño apretado bajo el casco y sus ojos brillaban de emoción. Los Elisari usan reactores de antimateria, explicó. Tecnología limpia, potente y aparentemente estándar para la mayoría de las civilizaciones galácticas, pero el colectivo del vacío parece centrarse específicamente en estas señales de energía. Y nosotros usamos reactores de fusión, dijo Russell. Cole asintió de inmediato. Es primitivo para sus estándares,
pero no activan la respuesta de caza de los colectivos del vacío. Podríamos evacuar a los supervivientes usando nuestra tecnología. Russell consideró esta información. Buen trabajo, Cole. Podemos adaptar algunas de las piezas de repuesto de nuestro reactor para alimentar sus cápsulas de escape. Mejor que eso, respondió Cole. Podemos reacondicionar el Harbinger para transportar cientos de pasajeros. No será cómodo, pero debería funcionar. Mientras tanto, el Dr. Kevin Washington se enfrentaba a un desafío diferente en la bahía médica improvisada. Estudió la fisiología de los Eliseri con creciente preocupación. Su biología es increíblemente delicada. Le explicó al Dr. Wright que sus huesos tienen solo un tercio de la densidad de los huesos humanos. La gravedad normal terrestre los aplastaría y nuestra presión atmosférica colapsaría sus sistemas respiratorios. Wright frunció el ceño. ¿Podemos crear una protección adecuada para ellos durante el transporte? Estoy trabajando en trajes ambientales que los protegerían de las condiciones de nuestras naves. Washington respondió, pero incluso con eso, tendremos que convertir las bahías de carga en cámaras de baja gravedad. Mientras trabajaban, observaban a los humanos con creciente asombro. El jefe de seguridad del área de la cafetería dañada de la estación, Eric Rivera, ayudaba a limpiar escombros pesados. Una ingeniera Elisari llamada Bayelit observaba conmocionada cómo Rivera levantaba con indiferencia una viga de metal que habría requerido equipo especializado para cualquier Elisari. Tu fuerza física es alarmante, dijo Bayelit a través del traductor. Rivera se encogió de hombros. Ni siquiera soy particularmente fuerte para ser humano. Nuestro mundo tiene una gravedad un 20% mayor a la que estamos acostumbrados. Nos adaptamos. En otra parte de la estación, la teniente Zoe Smith había hecho otro descubrimiento crucial. Smith era la oficial de navegación del Heraldo y se le había concedido acceso a la base de datos de la estación para encontrar posibles puertos seguros para los refugiados Elisari. Encontré las coordenadas de un lugar llamado Confluencia de la Armonía, le informó a Russell. Es una especie de puesto diplomático a unos 30 años luz de aquí. Según estos registros, tiene instalaciones para todas las especies conocidas de la comunidad galáctica. Russell asintió. Bien, eso nos da un destino. Se volvió hacia el diplomático comandante Telon, quien había estado observando los esfuerzos humanos con una expresión que parecía combinar esperanza e incredulidad. Comandante, creemos que podemos evacuar a su gente a esta confluencia de armonía, dijo Russell. Nuestro ingeniero está adaptando los sistemas de nuestra nave para transportar a su gente de forma segura. Theon hizo un gesto que la IA de traducción interpretó como profunda gratitud. Su ayuda es inesperada. En nuestros registros, la Tierra estaba clasificada como inhabitable. Creíamos que no podría evolucionar vida inteligente allí. ¿Por qué se considera la Tierra tan peligrosa?, preguntó Russell. Todo en ella es letal. Theon explicó que la gravedad por sí sola aplastaría a la mayoría de las especies espaciales. Su atmósfera de oxígeno corroería nuestros sistemas respiratorios. Las variaciones de temperatura entre los polos y el ecuador superan los parámetros de supervivencia para la mayoría de las especies y los niveles de radiación de fondo causarían daño celular a la mayoría de los ciudadanos galácticos. Mientras hablaban, un grupo de niños Elazari flotaba observando a los humanos con evidente fascinación. Los niños tenían un aspecto aún más delicado que los adultos, con una piel parcialmente translúcida que brillaba con una suave luz interior, y sin embargo, Theon continuó, ustedes no solo sobrevivieron, sino que prosperaron en tales condiciones, su especie debe ser extraordinariamente resistente. Russell. No había pensado en los humanos como particularmente fuertes antes de que la Tierra fuera. Estaban en casa, pero ver cómo los Elazeri los percibían fue revelador. La planificación de la evacuación continuó. El Dr. Washington trabajó con expertos médicos del Elisari para diseñar medidas de protección para su transporte. El ingeniero Cole reconfiguró los sistemas de soporte vital en las bahías de carga para crear entornos seguros para los extraterrestres mientras trabajaban. Martínez notó algo extraño en los Elisari. Parecían estar hablando de los humanos en voz baja. Su lenguaje musical adquirió matices de asombro. ¿Está todo bien?, preguntó Martínez. Theon, el diplomático extraterrestre, dudó. Mi gente está procesando lo que significa su existencia. Deben entenderlo en términos galácticos. Son imposibilidades biológicas. Su especie no debería existir según nuestra comprensión de la evolución. ¿A qué se refiere? Sus vías neuronales operan en oxígeno, un gas corrosivo que sus estructuras celulares soportan. Niveles de radiación que consideramos letales.
Su sistema digestivo procesa sustancias que serían tóxicas para la mayoría de las especies. Albergan miles de millones de microorganismos en sus cuerpos sin sufrir daño. Telon hizo un gesto al equipo humano. Por nuestra comprensión, no deberían existir. Martínez sonrió tras la visera de su casco. Y aquí estamos. La traducción no logró captar el humor sutil, pero Telon pareció comprender el sentimiento. Más tarde ese mismo día, el Dr. Washington estaba probando los trajes ambientales diseñados para los Eliseri cuando sonó una alarma en toda la estación. Los tonos musicales eran claramente una advertencia. ¿Qué está pasando? Russell exigió. Los 6 ojos se abrieron de par en par por el miedo. Los sensores de largo alcance detectaron naves del vacío acercándose. Llegarán en 6 horas. Russell activó inmediatamente su comunicador. Todo el personal se prepara para un posible contacto hostil. Cole, ¿cuál es nuestro estado de evacuación? Podríamos llevarnos a alrededor del 80% de los supervivientes ahora. Cole respondió, el resto necesitaría otras 12 horas de preparación. Russell tomó una decisión rápida, comiencen a cargar a los más vulnerables inmediatamente. Continuaremos trabajando en el alojamiento para el resto. Al comenzar la evacuación, el teniente Rivera hizo un descubrimiento inquietante en el armario de armas de la estación. Capitán, no tienen armas defensivas, informó. Solo herramientas científicas y equipo de minería. ¿Cómo se protegen?, preguntó Russell. Los Elisari son principalmente investigadores y diplomáticos. Telon explicó, la mayoría de las especies galácticas abandonaron la guerra hace miles de años. El colectivo del vacío es una anomalía. La primera fuerza hostil encontrada en generaciones. Russell y Martínez intercambiaron miradas. Los humanos nunca habían abandonado la guerra. Toda su historia estuvo llena de conflictos que los llevaron. El desarrollo de tecnologías y tácticas que ahora podrían resultar cruciales. ¿Cuántas naves del vacío se acercan?, preguntó Russell. 3 naves, respondió Telon. Similares a las que nos atacaron antes. La expresión de Russell se endureció con determinación. Entonces tenemos que tomar una decisión. Podemos intentar evacuar a todos antes de que lleguen, pero eso es poco probable. ¿O qué, capitán?, preguntó Martínez, aunque ya sospechaba la respuesta, o nos quedamos y luchamos. Russell dijo, con firmeza, les mostramos a estas entidades del vacío lo que significa iniciar una pelea con los de Outworlders. El capitán Russell reunió a su tripulación en el centro de mando de los Heraldos. La evacuación estaba en marcha, pero con solo 4 horas para la llegada del colectivo del vacío, no sacarían a todos a tiempo. Tenemos que tomar una decisión, dijo Russell a sus oficiales. Podemos retirarnos con los refugiados que ya hemos cargado o podemos quedarnos y luchar. La sala se quedó en silencio por un momento y luego Martínez habló. Señor, con respeto, no estamos equipados para el combate. El Heraldo es una nave de exploración. Es cierto que Russell lo reconoció, pero tenemos ventajas. ¿Acaso los Eliseri no? Evolucionamos en un mundo que nos obligó a convertirnos en sobrevivientes. Hemos pasado toda nuestra existencia como especie aprendiendo a superar desafíos y amenazas. La oficial táctica Lisa Chen había estado analizando los datos limitados sobre encuentros previos con el colectivo del vacío. Las entidades del vacío nunca han encontrado resistencia significativa antes. Señaló que atacan, consumen recursos y siguen adelante. Nunca han tenido que adaptar sus tácticas exactamente. Russell dijo que los humanos son muy buenos adaptándose. Se volvió hacia el ingeniero Cole. Podemos reutilizar nuestro equipo como armas, pensó Cole. Por un momento, los láseres mineros podrían convertirse en armas ofensivas. Están diseñados para atravesar material de asteroides, así que deberían ser efectivos contra naves. Hazlo, ordenó Russell. Miró al oficial científico Daniel García. ¿Qué has aprendido sobre las naves del vacío a partir de los datos de los Elisari? García mostró una pantalla holográfica. Sus naves parecen absorber energía en lugar de desviarla. Así es como se alimentan, pero como cualquier sistema, deben tener un límite superior de absorción. ¿Podríamos sobrecargarlos?, preguntó Russell. Teóricamente sí. García respondió, si pudiéramos obligarlos a absorber más energía de la que sus sistemas pueden manejar, podrían provocar un cortocircuito. Russell asintió. Un plan se formó en su mente. Muy bien, esto es lo que haremos. Continuaremos con la evacuación, pero también prepararían el Harbinger para la batalla durante las siguientes 3 horas.
La tripulación humana trabajó frenéticamente. Los Ellisari observaron con asombro cómo los humanos transformaban su nave de exploración en un buque de guerra. El equipo de Cole montó láseres de minería en el casco, convirtiéndolos en armas ofensivas. El teniente Brown y su equipo de seguridad se prepararon para posibles abordajes, creando explosivos improvisados con cargas mineras. Mientras tanto, el Dr. Washington y el Dr. Wright seguían ayudando a los refugiados Ellisari a ponerse sus trajes ambientales y guiándolos hacia la seguridad de los Harbinger. Las bahías de carga modificadas priorizaban a los niños más vulnerables, los ancianos y los heridos. El comandante diplomático Tellon se acercó a Russell mientras supervisaba los preparativos. «Capitán, mi gente no puede pedirles que se arriesguen de esta manera. El colectivo del vacío ha destruido todas las defensas que han encontrado. Nunca antes se habían topado con humanos». Russell respondió simplemente: «Venimos de un mundo que intentó matarnos cada día de nuestra evolución. Estamos acostumbrados a luchar contra adversidades imposibles». Los 6 ojos parpadeó en secuencia, en un gesto de profundo respeto. El Ellisari recordará esto sin importar el resultado. La advertencia llegó antes de lo esperado. «Capitán», llamó Chen desde su estación táctica. Se detectaron naves del vacío entrando al sistema. Tiempo de interceptación, 20 minutos. Russell se dirigió al puente. Su expresión era firme. «¿Cuál es nuestro estado de evacuación?» 80% completado. Informó Martínez. «Hemos cargado a 240 refugiados. 60 más siguen en la estación. Continúen cargando mientras sea posible». Russell ordenó a Chen: «¿Qué puede decirme sobre las naves que se aproximan?» Chen la estudió. Lecturas: 3 naves de diseño similar a las de los registros del Ellisari. Se están moviendo directamente hacia la estación. Russell pulsó el sistema de comunicación de toda la nave. Todos los hombres de las estaciones de batalla. Esto no es un simulacro. Durante todo el Harbinger, la tripulación humana se movió con eficiencia practicada. Habían entrenado para emergencias durante toda su carrera. Los motores de fusión de la nave cobraron vida zumbando, impulsando sistemas que habían sido convertidos apresuradamente para el combate. «Señor», Martínez dijo en voz baja, «las fuerzas G durante las maniobras de combate serán peligrosas para los refugiados Ellisari». Russell asintió con gravedad. «Lo sé. Asegúrate de que las bodegas de carga estén reforzadas. Acolcha y asegura a todos lo mejor que puedas». Las naves del vacío entraron en el rango visual. No se parecían a ninguna nave que los humanos hubieran visto antes. Formas oscuras y angulares que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Se movían con una precisión inquietante, extendiéndose para rodear la estación. «Están activando algo». Chen informó sobre las lecturas de energía. Russell se aferró a los brazos de su silla de mando. «Cole, ¿esos están minando?» «Láseres listos». El capitán Cole confirmó desde ingeniería que no son elegantes, pero darán un golpe. «Apunta a la nave líder y dispara cuando estén listos». Las armas improvisadas dispararon enviando rayos abrasadores de energía hacia la nave del vacío más cercana. El rayo impactó, pero en lugar de dañar el casco, pareció ser absorbido, causando que la nave brillara débilmente, como sospechábamos. García señaló: «Se alimentan de energía». «Entonces, vamos a indigestionarlos», respondió Russell. «Cole, sobrecarga. Los láseres disparan todo lo que tenemos al mismo punto del casco». Las armas del Harbinger volvieron a disparar, esta vez a máxima potencia. El rayo continuo impactó la nave espacial en el mismo punto, vertiendo energía en ella mucho más rápido de lo que podía absorberse. Después de 20 segundos, un destello brillante surgió del área objetivo. «Hemos perforado su casco», exclamó Chen. Las naves espaciales respondieron. Inmediatamente, dispararon extrañas armas pulsantes que impactaron al Harbinger, causando que las luces parpadearan. «Consumiendo nuestra energía», informó Cole desde los sistemas de ingeniería. La nave se estremeció violentamente al ejecutar una maniobra evasiva. La tripulación humana sintió las fuerzas G presionándolos contra sus asientos, pero estaban acostumbrados a tales tensiones que habían entrenado toda su vida para soportar las exigencias físicas de los viajes espaciales. Otro impacto sacudió la nave. «Brote del casco en la sección 4», gritó alguien. «Selladla». Russell ordenó con calma a Martínez que nos diera la vuelta para otra pasada. El Harbinger giró y se lanzó en picado, ejecutando maniobras que habrían matado a cualquier tripulación debido a las fuerzas G. «El humano»,
La tripulación soportó un dolor que habría incapacitado a la mayoría de las demás especies galácticas, abriéndose paso entre giros y aceleraciones que provocaban desmayos en las bodegas de carga. El Dr. Washington y su equipo trabajaron desesperadamente para mantener a salvo a los refugiados Eliseri. Muchos de los alienígenas estaban en peligro. Sus delicados cuerpos luchaban incluso dentro de sus trajes protectores. Aguanten. Washington los animó. Estamos luchando para mantenerlos a salvo en el puente. Russell observó cómo una de las naves espaciales se dirigía hacia la estación, ignorando al heraldo. Iban a por los refugiados restantes. Se dio cuenta de que Chen interceptó esa nave. El heraldo avanzó rápidamente, interponiéndose entre la estación y la nave espacial. La nave enemiga disparó y golpeó directamente al heraldo. Los sistemas de la nave fallaron y la iluminación de emergencia se activó. Se apagó la alimentación principal. Se informó del cambio a los refuerzos. El teniente Brown se acercó al capitán Russell. Tengo una idea. Sus naves absorben energía, pero ¿qué hay de las explosiones físicas? Podríamos usar nuestras cargas mineras como torpedos. Russell asintió. Háganlo. Brown y su equipo modificaron rápidamente las cargas mineras restantes, cargándolas en un tubo de eyección de carga. Mientras la nave espacial se acercaba de nuevo, dispararon los torpedos improvisados. Los explosivos detonaron contra el casco de la nave espacial. A diferencia de las armas de energía, la fuerza física de la explosión atravesó la nave alienígena, causando daños visibles. «Funcionó», exclamó Chen. «No pueden absorber energía cinética con la misma eficiencia». Los ojos de Brown se iluminaron con una idea peligrosa. «Capitán, si pudiéramos abordar una de sus naves y colocar explosivos en lugares críticos». Russell sostuvo su mirada. «Eso sería una misión suicida». «No necesariamente». Brown respondió. «Un pequeño equipo con trajes ambientales podría hacerlo. Hemos sido entrenados para operaciones EVA en condiciones hostiles». Russell consideró la sugerencia. Era desesperado y arriesgado. Exactamente el tipo de pensamiento adaptativo que había mantenido viva a la humanidad en su duro mundo natal. Preparar un equipo de abordaje. Decidió, pero solo quiero voluntarios. Todos los oficiales de seguridad en el puente dieron un paso al frente de inmediato. El teniente Marcus Brown guió a su equipo de abordaje a través de la oscuridad del espacio. 8 humanos con trajes ambientales, cada uno con suficientes explosivos para una nave espacial. La nave enemiga líder se alzaba frente a ellos. Su casco oscuro absorbía la luz de estrellas distantes. Recuerden que Brown habló por el comunicador de su casco. Entramos rápido, colocamos nuestras cargas y salimos. Sin heroicidades. Detrás de él flotaron los especialistas Hake Murphy, Amy Foster, Carl Peterson y otros 4, todos voluntarios, listos para arriesgar sus vidas por extraterrestres que habían conocido solo unos días antes. El casco de la nave del vacío no se parecía a nada que hubieran visto antes. Se sentía cálido al tacto, casi orgánico. Brown encontró lo que parecía ser una esclusa de aire y activó un pequeño soplete. El metal, si era metal, se cortaba fácilmente. Le informó al heraldo. Dentro de la nave del vacío, los pasillos estaban oscuros y llenos de un extraño zumbido. La gravedad artificial era más débil que la normal en la Tierra, lo que les daba a los humanos una ventaja en el movimiento. Se dividieron en parejas, cada equipo dirigiéndose hacia lo que su escaneo sugirió que eran sistemas críticos. Brown y Murphy encontraron lo que parecía el núcleo de energía de la nave. Pulsaba con energía oscura, extrayendo energía de algún lugar desconocido. Brown colocó sus cargas explosivas alrededor del núcleo, mientras Murphy observaba las amenazas. Un extraño Murphy susurró, «No hay tripulación, no hay guardias». «Nada». Brown asintió. «Tal vez no esperan fronteras. La mayoría de las especies probablemente no pueden sobrevivir en este entorno». Mientras tanto, en el puente de los Heraldos, el capitán Russell observaba la pantalla táctica. Las 2 naves del vacío restantes presionaban su ataque, pero la tripulación humana había aprendido a combatirlas. El ingeniero Cole había manipulado los eyectores de carga de la nave para disparar cargas mineras como torpedos. Estaban teniendo un impacto directo en la segunda embarcación, informó el teniente Chen. Su casco está roto. El Dr. Wright, quien permaneció en el puente para supervisar a los refugiados Elisari, observó la batalla con asombro. «Capitán, los refugiados preguntan si realmente estamos ganando». Russell sonrió con tristeza. «Dígales que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo». En las bodegas de carga del barco,
El Dr. Washington atendía a un niño Ellery que había resultado herido durante las violentas maniobras. El niño lo miró con sus 6 grandes ojos y luego emitió sonidos musicales que el traductor interpretó como «De verdad nos protegen los mortales». Washington hizo una pausa en su trabajo. «Muerteros». La madre del niño, una heleraria llamada Cater, explicó a través del traductor, es lo que ahora llamamos su especie, seres de un mundo de muerte que dan vida a otros. El equipo de abordaje había colocado todas sus cargas a 30 segundos de la detonación, anunció Brown. Mientras su equipo corría de regreso a su punto de entrada, todos los equipos retrocedieron. Apenas lograron alejarse de la nave cuando los explosivos explotaron. La nave del vacío se estremeció y se partió en dos con un destello brillante. Las 2 naves restantes comenzaron a retirarse de inmediato. «Están huyendo», informó Chen con sorpresa. Russell asintió. El colectivo del vacío nunca antes se había enfrentado a una resistencia seria. No saben cómo manejar una pelea real. La batalla había terminado, pero la misión estaba lejos de completarse. Los refugiados Elisari restantes fueron evacuados rápidamente al Harbinger y la nave puso rumbo a Confluencia Armonía, el puesto diplomático que serviría como hogar temporal para los sobrevivientes. El viaje duró 2 semanas. Durante ese tiempo, humanos y Elisari trabajaron juntos para entenderse mejor. Las barreras del idioma desaparecieron a medida que la IA de traducción mejoraba, y lo más importante, se forjaron amistades entre 2 especies muy diferentes. Cuando llegaron a Confluencia Armonía, el sitio era impresionante. La estación era enorme, construida para acomodar. Docenas de naves de diferentes especies y diseños flotaban a su alrededor como flores de metal alrededor de un sol de acero. Pero la llegada del Harbinger causó pánico inmediato. Las señales de emergencia parpadearon y varias naves alienígenas se movieron para interceptarlos. Esto es Harmony. Control llegó con una transmisión. Nave desconocida. Llevas información biológica. Indicadores de peligro. Mantengan la distancia y prepárense para la cuarentena. Capitán Russell. Aquí el capitán Alan Russell de la nave terrestre Harbinger. Llevamos refugiados Elisari. Evita el ataque colectivo. El canal de comunicación permaneció en silencio durante varios minutos. Luego, una nueva voz habló, más antigua y autoritaria. Este es el director Cepon del Consejo Galáctico. ¿Dijiste tierra? ¿Como en el mundo mortal de clase 12? Tierra. Sí. Russell respondió. Recibimos una señal de socorro. Hizo otra larga pausa. Viajaste desde la Tierra para responder a una llamada de socorro de especies que nunca habías conocido. Es correcto. Luchaste contra el colectivo del vacío y ganaste. Russell miró a su tripulación por el puente. Tenían cortes y contusiones de la batalla, pero estaban vivos, lo más importante, también lo estaban. 300 refugiados Elisari. Hicimos lo que teníamos que hacer. Russell dijo simplemente que el proceso de acoplamiento tomó horas mientras las autoridades de la estación luchaban por establecer protocolos de seguridad. Los humanos nunca habían tratado con seres de un mundo de la muerte. Finalmente, Russell y un pequeño equipo fueron admitidos a bordo de la estación. Llevaban trajes ambientales para proteger a las demás especies de la contaminación. La sala de reuniones estaba llena de representantes de una docena de especies alienígenas diferentes, todos mirando a los humanos con una mezcla de miedo y fascinación. El director Theon, un ser alto de piel cristalina, habló primero en todos nuestros registros. Ninguna especie de un mundo de la muerte de clase 12 hectáreas logrado jamás un vuelo espacial. Su mera existencia desafía nuestra comprensión de la evolución. La embajadora Julia Hayes se había unido a ellos en la confluencia de la armonía tras haber viajado desde la Tierra. Tan pronto como la noticia del primer contacto llegó a casa, dio un paso al frente. Su formación diplomática asumió el control. Entendemos que nuestra biología es inusual para sus estándares, dijo, pero estamos aquí para ofrecer amistad y cooperación. La galaxia enfrenta amenazas como el colectivo del vacío. Quizás nuestra perspectiva única podría ser útil. Los rasgos cristalinos de Theon cambiaron en lo que podría haber sido una sonrisa. De hecho, su especie derrotó a un enemigo que había destruido docenas de nuestros puestos de avanzada. Quizás haya algo que aprender de los habitantes de los mundos de la muerte. 3 meses después, el primero. Se firmó un acuerdo formal entre la Tierra y el Consejo Galáctico. La humanidad proporcionaría servicios de seguridad y respuesta a emergencias, mientras que la comunidad galáctica compartiría su tecnología y conocimientos avanzados. El capitán Russell, ahora ascendido a almirante,
se encontraba en el puente de la recién comisionada USV Defender. Fue la primera nave de la humanidad construida con tecnología humana y alienígena, diseñada para aprovechar la resiliencia humana e incorporar avances galácticos. Un mensaje del Comando de la Tierra. Su oficial de comunicaciones informó que se detectaron 3 señales de socorro más. Solicitan nuestra respuesta. Russell sonrió cuando la humanidad soñó por primera vez con las estrellas. Habían imaginado encontrarse con civilizaciones avanzadas que les enseñarían sabiduría y tecnología. Nadie esperaba que las duras condiciones de la Tierra hubieran convertido a los humanos en los protectores de la galaxia. Fijó rumbo hacia la señal más cercana. Ordenó que fuera hora de mostrarle a la galaxia lo que los habitantes de los mundos de la muerte podían hacer mientras la Defender saltaba a velocidad cuántica. Russell reflexionó sobre la ironía de que la humanidad hubiera pasado siglos mirando las estrellas, preguntándose si estaban solos y temiendo lo que podrían encontrar. Pero cuando finalmente llegó el primer contacto, fue en forma de una súplica desesperada de ayuda, y los hijos de la Tierra habían respondido a esa llamada tal como responderían a muchas otras en los años venideros. La galaxia había aprendido que cuando se enviara el SOS final, sería respondido por los habitantes de los mundos de la muerte de la Tierra, la única especie lo suficientemente fuerte como para enfrentar cualquier oscuridad que se extendiera entre las estrellas.